una panorámica general de los estados financieros. Los estados financieros están compuestos o están clasificados teóricamente aquí para el curso en 4, que son los que nosotros vamos a ver, que es un estado de resultados, un balance. Les comentaba a sus compañeros que estos estados tienen como similitudes, pero tienen más un gran diferenciador. ¿Por qué? Porque estos 4 estados de resultados se realizan en distintos, no en distintos periodos, sino que la empresa los puede presentar en distintos periodos. Es decir, que un estado de resultados la empresa lo puede trabajar de manera semestral y un balance que generalmente se trabaja anual, ¿verdad? En la similitud es más en la estructuración porque va a tener una descripción de cuentas y sus valores monetarios o saldos. Otro diferenciador pues va a ser el nombre propio porque cada uno de los estados va a tener su encabezado que contiene el nombre de la empresa, el estado que vamos a estar trabajando y la fecha. Ya vamos a ver un ejemplo ahí cortito para que ustedes se den esa idea. Acá dice, ¿para qué nos sirven los estados financieros? Nos sirve para realizar un diagnóstico, para determinar la situación actual de la empresa. Y nos puede servir también para tomar decisiones, que es para planificación, dirección, control y todo lo relacionado con la contabilidad administrativa. Nos sirve para brindar información a personas o entidades externas que deseen conocer de la situación financiera y económica de la empresa. Estos 3 ítems que a nosotros nos sirven, que sirven a los estados financieros, les hacía yo la pregunta a sus compañeros sobre cómo puedo yo diagnosticar mediante un estado financiero que una empresa esté como solvente o que sea una empresa líquida. Les hago la misma pregunta a ustedes. ¿En base a qué creen ustedes que una empresa está en buen funcionamiento? En base a sus estados financieros, licenciado. Sí, en base a los estados financieros, pero más específicamente, Si hay alguna ganancia, no hay pérdida. correcto. ¿Y cómo se llama a eso que menciona? O Eh, liquidez, tal vez. Sí, Los activos. Los activos o ingresos. sí, también correcto, pero Estado más de resultado, específicamente, licenciado, porque ahí nos da si tenemos una ganancia o una pérdida. correcto, muy bien, sí, pero más específicamente podríamos nosotros realizar un diagnóstico en las cuentas contables. Todo lo que dijeron está correcto. Por ejemplo, un inversionista pide el estado de resultados. Viene y quiere visualizar si hay una ganancia. Esa ganancia la va a visualizar mediante la cuenta contable. Cuenta denominada utilidades o ganancia. Entonces nos vamos a referir a las cuentas contables para diagnosticar, esto es un ejemplo, ¿verdad? Para diagnosticar la empresa. En un estado de situación financiera como lo es el balance, ¿a qué cuenta contable ustedes la analizarían? ¿Qué cuenta ustedes analizarían de un balance? Estado de situación financiera es igual a balance general. ¿Aló? ¿Sí me escucha, ma? Dice aquí caja y bancos. Sí, podría ser una cuenta. Ventas y compras no es del estado de situación financiera.
Ya vimos el estado de resultados, que es ventas, pérdida y todo eso. Ahora estamos en balance. Hipotecas, Licenciado, en balance, prácticamente hablando del balance general, creo que lo que se ve es caja, bancos, inmobiliarios, mobiliario y equipo. No. sí, correcto. Lo que dice Cristian está, digamos, apegado a lo que viene siendo, porque lo que se analiza ahí son las cuentas por cobrar. Recuérdense que el estado de situación financiera es lo que dijo Mario, que viene siendo caja y bancos, inventarios, el mobiliario. Sin embargo, una cuenta que muchos y diagnostican o analizan son las cuentas por cobrar, porque pues mediante eso nosotros podemos establecer cuánto dinero está generando a través de nuestras ventas y cuánto vamos a tener de retorno. El ejemplo que les puse fue de que hay una cuenta por cobrar de 100,000 quetzales, pero existe una cuenta incobrable o una estimación eh, del 50%, por ejemplo. Quiere decir que de los 100,000, 50,000 ya no va a retornar a la empresa. Entonces, esos 50,000 se van como a una pérdida y eso ya no es tan sólido o tan fiable como para una imagen de empresa de los que quieran venir a invertir, ¿verdad? Porque no se hizo una administración correcta de las cuentas por cobrar. Esa es una de las cuentas y sí también está muy factible analizar caja y bancos, el mobiliario, porque si de mobiliario tenemos unas vehículos, no tenemos la maquinaria para la producción, el mobiliario para que los empleados trabajen. Veamos el estado de resultados. Esta es como la estructura que tenemos condensada, por decirlo así. Y es que un cálculo, y es que un estado de resultados es el cálculo de las ganancias o pérdidas de una empresa. Muestra el detalle ordenado de cómo se obtuvo el resultado al operar la empresa en un periodo de tiempo. Ya ahorita vamos a entrar a ver como cada una de estas para que les quede un poco más claro. Acá, por el giro de la empresa, es una empresa industrial que viene detallando, perdón, lo que es la producción y también con los gastos de administración y ventas. La producción tiene tres elementos del costo, que son estos: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Estos son los tres elementos del costo que, recordemos, lo vimos en la financiera 1 y se evaluó uno por uno, ¿verdad? La materia prima, los tipos de métodos de evaluación de inventario, mano de obra, los sistemas de pago de planilla y los costos indirectos de fabricación, que fueron el prorrateo, la distribución primaria y secundaria. La estructura básica simplificada de un estado de resultados inicia con las ventas y costos. Entonces aquí es donde vamos a ir nosotros como desglosando un poquito de cómo está el estado de resultado. Entonces les decía, el estado de resultados tenemos que nosotros relacionarlo a todo lo que viene siendo los ingresos y los egresos. ¿Por qué los ingresos se relacionan al estado de resultados? Porque mediante el mediante las ventas nosotros generamos ingresos, ¿verdad? A esas ventas nosotros le vamos a restar los costos, que vienen siendo los costos de venta, los mismos costos de los elementos que les mencioné, que son costos por materia prima, toda la materia prima que se utiliza para la producción, el pago de la mano de obra directa de esa producción y los costos indirectos de fabricación, como lo son el empaque, ¿cómo se llama? Etiquetado, el envasado y todo eso forma parte de esos costos. Entonces nosotros, al tener nuestras ventas menos los costos de venta, vamos a tener una utilidad bruta.
Se le llama utilidad bruta porque aún no se le ha restado costos en los que ha incurrido la empresa que ya no sean de carácter de costo de venta. ¿Cuáles son esos? Son estos gastos de operación. Esos gastos de operación tienen dos, incluso tres, no, solo dos clasificaciones de gastos. Los gastos son los gastos de administración y los gastos de venta. En gastos de administración vamos nosotros a clasificar todo lo concerniente a lo administrativo. Es decir, que si dentro de nuestra nomenclatura de cuentas viene sueldos de administración, alquiler administración, cuota patronal administración, lo vamos a clasificar dentro del gasto de administración. Sueldos sobre ventas, cuotas patronales sobre ventas, comisiones, alquiler, ventas, vehículos de reparto que son utilizados para las ventas, lo vamos a clasificar en los gastos de venta. Hay otro tipo, todavía no. Acá, siguiendo la estructura y desde un principio tenemos nuestras ventas menos nuestros costos de venta nos va a dar una utilidad bruta. A esa utilidad nosotros le vamos a restar nuestros gastos de operación y nos va a dar una utilidad antes de intereses e impuestos. Los gastos de operación está conformado por la suma de los gastos de administración más los gastos de ventas. Ahí no hay pierde, ¿verdad? No sé si alguno tiene una duda. No tenemos dudas. Vamos a seguir. Les decía, teniendo nuestra utilidad bruta, vamos a restarle los gastos de operación y vamos a tener como resultado una utilidad antes de intereses e impuestos, que son estas siglas, ¿verdad? La UAII. A esta utilidad todavía no le llamamos neta porque todavía hay que restarle el pago de intereses y el pago de impuestos. Entonces, en la siguiente vamos a tener lo que son el pago de intereses, siendo este un pago, ¿verdad? Se le va a restar para tener una utilidad antes de impuestos. Ya no de intereses, ya no, porque ya fueron pagados. Entonces nos vamos acá y vamos a tener solo una utilidad antes de impuestos, que ya solo sería la UAI. Ahora sí, vamos a restarle los gastos que son concernientes a los impuestos. Según el régimen de la empresa, pues hay distintos tasas impositivas de impuestos de ISR, que ya el caso les indica ahí a qué régimen está inscrito y ya ese va a ser el porcentaje que uno le va a aplicar a la utilidad. Al restarle ese pago de impuestos, ahora vamos a tener una utilidad neta disponible para accionistas. Este material se les va a compartir, pero si ustedes están tomando nota no va a haber ningún problema. Esta es como la estructura, ¿verdad? Que si se dan cuenta iniciamos de ingresos, que fueron las ventas, y le vamos a estar restando lo que viene siendo los egresos como los costos, los gastos. Si se dan cuenta, aquí son gastos operativos, aquí gastos sobre intereses se le resta y se le vuelve a restar gastos sobre impuestos. Al restarle esos gastos ya vamos a tener la utilidad neta disponible para accionistas. Esta utilidad neta va a ser la que va a estar afecta a distribución de los accionistas. Por eso dice disponible para accionistas. ¿Qué tipo de accionistas son los que intervienen o los que reciben dividendos? Accionistas preferentes,
y accionistas comunes. Entonces, la utilidad disponible, la utilidad neta que teníamos, la vamos a repartir entre los accionistas preferentes y accionistas comunes. Acá pues colocamos dividendos porque es lo que ellos reciben en especie, ¿verdad? Dividendos preferentes que hace relación a accionistas preferentes y dividendos comunes a los accionistas comunes. Entonces, según el porcentaje de participación de los accionistas, así es como ellos van a recibir parte de esa utilidad. Y finalmente, pues ya vamos a tener nosotros una adición a utilidades retenidas o lo que viene siendo la utilidad ya, la ganancia, perdón, retenida o utilidad también que se denomina así, utilidades retenidas. Este es como la estructura básica que tenemos. Resultados. Les comento que pues para el ejercicio práctico ya va a estar como un poco más explicado porque ya va a tener valores. Ya con la licenciada van a realizar el ejercicio y van a ir como paso a paso con la clasificación de las cuentas para el ejercicio que realicen. No sé si alguno tiene duda de esta estructura. No, por el momento no. Licenciado, yo sí tengo una consulta. Sí, Ahí donde dice dividendos comunes, si hubiese, ¿a qué se refiere? se refiere a que si la empresa tiene accionistas comunes, porque pueda darse el caso, ¿verdad? Que la empresa solamente tenga accionistas preferentes, entonces solo se le hace la resta de dividendos preferentes. Pero si dice que tiene accionistas comunes, también se agrega. Por eso es que se coloca acá si hubiese. Si no hay accionistas comunes, no se utiliza la cuenta de dividendos comunes. Eso, licenciado. De acuerdo. Eso ya depende de los datos que den en el ejercicio. Sí, correcto. Ahí les coloca el porcentaje de participación. Por ejemplo, que les coloquen que de la utilidad disponible, el 20% es para accionistas comunes y el 10% para preferentes. Entonces ustedes ya realizan esa proporción y eso es lo que les va a corresponder a cada uno de los accionistas. Pero sí es dato informativo que da el ejercicio. Aquí dice ejemplo de la relación entre el estado de resultados y el balance general. Tiene relación porque un inventario de mercadería se relaciona a lo de las ventas, es decir, que la venta como tal de la producción va a tener una rotación de inventario. Las ventas al crédito pues van a generar una cuenta por cobrar. Y estas ¿por qué genera cuenta por cobrar? Porque, por ejemplo, las ventas al crédito las podemos dar a 30 días, a 60 y a 90 días según la política de la empresa. Por eso es que se da una cuenta por cobrar ahí. La depreciación, recordemos que la depreciación nunca va a representar una salida de efectivo o su equivalente de dinero, ¿verdad? La depreciación no representa efectivo. Y como se paga año con año, pues va a tener una depreciación acumulada hasta que se dé por terminada el número hasta que se dé por terminada la vida útil del bien. La ganancia del periodo, les comentaba en el ejemplo que acá de la utilidad disponible, que es mi 100%, solo se reparte el 50%, por ejemplo, en 25 para preferentes y 25 para comunes. Entonces, de mi 100%, yo todavía tengo un 50% de utilidades retenidas, porque solo repartí el 50% entre dividendos, entre preferentes y comunes, ¿verdad?
El 50% pues es muy cambiante y yo lo estoy tomando como ejemplo, pero puede ser más, menos. Al momento de realizar esa repartición proporcional, les comentaba, va a quedar un 50% y eso se denomina utilidades retenidas, que es como dice aquí, ganancia del periodo, adiciones a utilidades retenidas que van a pasar al balance general como utilidades retenidas o acumuladas, que va a ser esa otra parte que no se distribuyó hacia los accionistas y quedan en el balance, queda el registro tanto en el estado de resultados como en el balance. Acá termina esta presentación y hay otra que yo creo que todavía la vamos a ver porque en el otro salón sí logré avanzar. No sé si de estas que vimos tienen alguna duda o pasamos a la siguiente. Acá es el desglose, ¿verdad? Licenciado, Sí, no sé si pasó, pero ahí alguien preguntaba y si sale la cuenta de alquileres y no dices de ventas de oficina, ¿a dónde iría? el alquiler del edificio entonces sería administrativo. Es administrativo. Gracias. Este es el otro, ustedes lo logran ver. Sí se logra ver, licenciado. De acuerdo. A las en punto lo vamos a dejar a donde lleguemos y les voy a pasar la asistencia para continuar en el día jueves con esta presentación. Aquí vamos a ver lo que es la continuación y específicamente vamos a ver el balance general. Más que todo vamos a ver solo lo del activo, que es en donde nos quedamos en el salón anterior. El balance general, todos los estados de resultados, como les comentaba, pues tienen su encabezado, que en este caso vamos a trabajar el balance general, el nombre de la empresa y el periodo evaluado, es decir, que podemos colocar aquí del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, para dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, un balance general reporta la posición patrimonial de una empresa en un momento dado, señala las inversiones de una empresa y cómo éstas fueron financiadas. La estructura pues viene siendo a lo que es un grupo de activos, que es esta primera columna que está al lado izquierdo, color verde, y el otro grupo de pasivo y capital, que es la que está en rosado del lado derecho. ¿Qué cuentas están afectas a lo que viene siendo activos y pasivos y capital? Pues esta imagen nos muestra algunas. Y ojo, porque aquí pues pueden nacer más, ¿verdad? Hay infinidad de cuentas que van a ser de activo, que incluso siendo de activo puede ser un activo circulante, o puede ser un activo fijo, o pueden ser parte de cargos diferidos. La principal diferencia que existe en estos, hablando propiamente de los activos, es que un activo circulante va a tener un movimiento menor a un año. Es decir, que en el activo circulante pues va a estar la cuenta de cajas, porque si ustedes se recuerdan, tiene un flujo de caja y se da, si no a diario, puede ser mensual. Igual el banco, los depósitos, transferencias, el pago de los clientes de igual forma, los documentos por cobrar, que son a corto plazo, los deudores y almacén. Esas son como cuentas que nosotros podemos clasificar dentro del activo circulante. Dentro del activo fijo vamos a tener cuentas que son mayores o de periodos de larga vida, como son el equipo de oficina, los edificios y los terrenos. En los cargos diferidos vamos a tener lo que son las primas de seguros,
gastos de instalación o de constitución de la empresa y las rentas anticipadas. Acá les hacía mención yo a sus compañeros que como no tiene valores, pues está un poco sencillo por decirlo así, o se ve a simple vista que está bien. Sin embargo, vamos a ver los otros grupos y les voy a decir cómo es que nosotros estamos. El pasivo y capital. Primero, de igual forma, tenemos un pasivo circulante, también tenemos un pasivo fijo y vamos a tener créditos diferidos. Ustedes por pagar y acreedores. De pasivo fijo tenemos documentos a pagar a largo plazo y las hipotecas. Los créditos diferidos son las rentas cobradas por adelantado y también podemos tener intereses cobrados anticipadamente. Estos son créditos porque son intereses que nosotros estamos cobrando antes de tiempo, o sea, un ingreso de intereses que va a tener la empresa. De igual forma, las rentas cobradas por adelantado, cuando pues en el contrato se indica que van a ser rentas anticipadas, esas son considerados como créditos diferidos. El otro grupo que se encuentra dentro de pasivo y capital, porque aquí lo seccionamos en pasivo, que sería pasivo circulante, pasivo fijo, perdón, y créditos diferidos. Y el otro grupo va a ser capital, o lo mismo que viene siendo patrimonio. El capital pues va a tener la cuenta capital como propiamente, como con el valor que fue constituida la empresa, el capital o patrimonio, y un capital social que viene siendo las aportaciones de los socios, ¿verdad? Otra que vimos anteriormente es la de utilidades retenidas, que es en donde se registra acá en esta sección como capital. Entonces acá les comentaba a sus compañeros que para en la manera de que vayamos avanzando en el ejercicio práctico, vamos a ver que un balance va a estar conformado por activo y pasivo y capital. Entonces la manera de ver que vamos bien es cuadrándolo, ¿verdad? Que nosotros al momento de tener nuestra suma, perdón, del total de activo circulante más total activo fijo más total cargos diferidos, nos va a dar un total de activos de 100,000 quetzales, por ejemplo. Seguido vamos a nosotros a sumar las cuentas de pasivo y capital, que vienen siendo el pasivo circulante más el pasivo fijo más los créditos diferidos, y le sumamos de último el capital y nos tendría que dar un total pasivo más capital de 100,000 quetzales de igual forma, para que nosotros vayamos viendo ahí que sí conciliamos ese saldo, ¿verdad? Entonces, como dice acá esta diapositiva, que el activo va a ser igual al pasivo más el capital, es decir, que si de activo yo tengo 100,000, mi pasivo más capital me va a tener que sumar nuevamente 100,000. Si en mi activo tengo 50, pasivo más capital me tiene que también dar 50. Al momento de que no nos dé, por ejemplo, la misma cifra, puede hacer que estemos realizando una mala clasificación de las cuentas. Y esto es lo último que vimos en la clase anterior. Y para dejarlos como de igual forma, ¿verdad? La clasificación de las cuentas es como lo que se llega a complicar un poquito. Sin embargo, recuerdo que la licenciada les comparte una estructura ahí de las cuentas ya clasificadas para que ustedes los vayan estudiando y vayan viendo qué cuentas pertenecen a un balance general, qué cuentas pertenecen a un estado de resultados y del estado de situación o el balance general, qué cuentas son las de activo, cuáles son las de pasivo y cuáles son las de capital.
Creo que está pendiente ese material, si no estoy mal, para que la licenciada me lo traslade y ya yo se los comparta y ustedes lo puedan tener ahí para que empiecen a estudiar esa clasificación. No sé si alguno tiene una duda de lo que vimos, o no sé si está claro, fue como un poquito rápido, pero siendo teoría, les comentaba de que eh, es así, ¿verdad? Es así de esa manera como está clasificada. Y ya en la práctica es en donde nosotros le vamos a colocar una mejor clasificación y vamos a también colocar valores para que ya vayamos entendiendo cómo vamos a ir extrayendo esos datos para que al final nos quede un saldo cuadrado o conciliado, ¿verdad? Les compartí la asistencia y ustedes me indican si estamos para continuar. Licenciado, perdone, yo tengo una duda. ¿Sí? En el momento de la evaluación va a estar basada en la estructura de cuentas que ustedes nos van a proporcionar. ¿Vamos a tener un nivel básico o va a ser complejo como lo ven los contadores y auditores? En la evaluación te referís al parcial, ¿verdad? Exactamente, licenciado. Pues se ha tenido el criterio de evaluar, tal vez no al nivel de, ¿cómo decírtelo? Relacionado, si lo querés ver así, al nivel de una carrera de auditoría y contaduría. No tanto de que vayan a hacer partidas de apertura, vayan a hacer el estado de resultados y todo eso, no, sino en la clasificación misma que ellos realizan, porque esta clasificación y estos estados de resultados están basados en NICS, perdón, en las normas internacionales de contabilidad. Entonces, esas NICS son de, ¿cómo decirte? De aplicación general, sea quien sea, un ingeniero, un administrador, un auditor, las aplica de la misma forma. En estructura te hablo, ¿verdad? De que si ellos utilizan caja para activo, de igual forma nosotros la realizamos. Entonces la clasificación, si viene siendo básica, si lo quisieras ver así, porque no les van a colocar cuentas que no hayamos visto en clase o que la licenciada no se las haya dado en la estructura que les vaya a compartir. Porque en la estructura que ella tiene, creo que sí hay una infinidad de cuentas que en un ejercicio, pero que sí está contemplado en esa estructura para que ustedes al momento de ver el ejercicio dirían, según esta estructura acaba, entonces ustedes ahí la clasifiquen. Pero sí viene siendo una estructura una clasificación, perdón, muy básica, no es tampoco de cuentas que sean muy de acuerdo. Entonces lo dejamos hasta aquí. El día jueves vamos a seguir con la presentación y si tienen cualquier duda nos escriben ahí y vamos a estar dándoles cualquier información en Classroom. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.